Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera y última conferencia dedicada al músico Francesco Corselli y la Real Capilla, Ceremonias Cortesanas. Para cerrar este ciclo tenemos el placer de tener la presencia de la profesora Beatriz Blasco. Pero permítame que antes les dé la bienvenida, como he dicho, y les dé las gracias por contar con su presencia en esta tarde y también a todos aquellos que nos escuchan en streaming. Pero sobre todo, nuestro agradecimiento muy especial es hacia la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, gracias a la cual es posible realizar este ciclo de conferencias que hemos titulado los martes en Palacio. La conferencia de hoy nos va a contextualizar un periodo muy concreto de la historia de España, centrada en el reinado de Fernando VI y de Bárbara de Braganza. La profesora nos va a narrar cómo estos dos monarcas trabajaron por impulsar la modernización de España, por modernizar la música y hacer de ella lo que fue un lugar que se convirtió en la corte española y la capital de España en ese periodo en la capital de la música y el teatro. Y permítanme que ahora pase a presentar a la profesora Beatriz Blasco. La profesora Beatriz Blasco es catedrática de Historia de Arte de la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró con premio extraordinario. Tiene una larga trayectoria profesional vinculada a la investigación. Su tema de especialización es el arte y la arquitectura en la Edad Moderna. Ha realizado numerosas estancias de investigación en el extranjero, ha sido premiada en numerosas ocasiones y también hay que destacar su labor como comisaria de exposiciones en el ámbito de su especialización. Y sin más, voy a darle la palabra a ella, pero antes permítanme que les diga el título de esta conferencia. La profesora Blasco ha titulado su conferencia Otra puesta en escena, Farinelli y las fiestas reales en la corte española. Cuando quiera, profesora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Quería agradecer a Patrimonio Nacional la ocasión que me brinda de estar con todos ustedes, especialmente a Pilar Benito y a Leticia Ruiz, y quería agradecerles a ustedes también que hayan decidido pasar esta tarde aquí conmigo. O sea que espero que por lo menos las expectativas no se defrauden. Bueno, esto que ven ustedes en pantalla son el joven Fernando VI, todavía príncipe de Asturias, en 1735, y la princesa Bárbara de Braganza, que sería su esposa, en un retrato muy favorecedor que se le hizo el mismo año de su boda, en 1729. Se habían prometido 12 años antes, entre otras cosas, para afianzar las relaciones entre Portugal y España, aunque la boda tuvo que retrasarse necesariamente por la juventud de los prometidos. Él tenía 9 años y ella contaba solamente con 12 años en aquel momento. A pesar del indudable interés que tiene este reinado y que espero que podamos ir viendo a lo largo de esta conferencia, lo cierto es que hasta hace relativamente poco la historia del arte y la historiografía en general ha dado muy poca importancia al reinado de Fernando VI, que se ha interpretado durante mucho tiempo como un epílogo feliz y pacífico al convulso y largo reinado de su padre, Felipe V, que reinó casi durante 50 años, y un preámbulo discreto al luminoso reinado de su hermanastro Carlos III, que llevó la corona de la monarquía española durante casi 30 años. Bueno, muy brevemente y solo para contextualizarlo, cuando Felipe V llega a España, él hereda la corona en 1700, es nieto de Luis XIV y su venida a España supone la instauración de la Casa de Borbón aquí, pero también el desencadenamiento de una guerra, primero de carácter internacional, después de carácter fratricida, la Guerra de Sucesión, que dura hasta 1714. Felipe V, además, abdica en 1724 y regresa después de unos meses al trono, cuando muere su primogénito Luis I, y sigue reinando hasta su fallecimiento en 1746. Es decir, un reinado largo, difícil, en el que se propusieron bastantes novedades, se consiguió eficazmente introducir un cambio de gusto destinado a borrar de la memoria colectiva el dominio secular de los Austrias en la monarquía española. Por su parte, Carlos III
hermano y sucesor de Fernando VI, ya desde su reinado ha pasado a la historia por ser uno de los grandes monarcas, si no el mejor monarca de la historia de España, y ha sido considerado así en virtud de haber sido el protagonista de la introducción en España de la Ilustración, de tal manera que todo lo bueno que nos ha sucedido, todo lo que tiene que ver con el progreso y la modernización de España, inevitablemente, invariablemente, se achaca a este rey. A veces no tenemos en cuenta que cuando él reinó aquí, había reinado ya 25 años en Nápoles, como Carlos VIII de Nápoles, y ese bagaje insólito para un monarca no solamente le permitió tener una gran claridad de ideas, sino sobre todo un extraordinario poder de ejecución, ¿no? Digo esto porque quizá el estar entre estos dos grandes reinados tan potentes ayude a explicarnos esa falta de interés que hasta hace relativamente poco, como les decía, ha tenido la historiografía artística hacia el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Hay que considerar también que durante los 22 largos años en que fue príncipe de Asturias, y probablemente por los desencuentros con su madrastra Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, con quien nunca tuvo una buena relación, Fernando VI, durante este periodo, como decía, estuvo temporalmente apartado de las tareas de gobierno, es decir, que en lugar de ese proceso de aprendizaje que supone siempre el periodo en el que un rey, antes de serlo, es príncipe de Asturias, él estuvo bastante apartado del gobierno y en varias ocasiones se hizo ver que padecía la misma melancolía, la misma apatía que había padecido su padre, ¿no? A pesar de ello, durante su reinado, hizo gala de una gran habilidad política que permitió la aparición de personalidades tan brillantes como el científico y militar Marqués de la Victoria, primer capitán general de la Real Armada Española, los científicos y navegantes Antonio de Ulloa y Jorge Juan, que además de ser famosos por numerosas expediciones marítimas que hicieron, actuaron también como espías al servicio de Fernando VI en Inglaterra y en Francia para poder informar al rey y a sus ministros de las novedades, sobre todo tecnológicas, que se estaban desarrollando en aquellos países. Y también hay que recordar que en el reinado de Fernando VI brillaron los interesantes proyectos de modernización de España que impulsaron sus primeros ministros, Carvajal y Ensenada, de quien veremos a continuación un magnífico retrato. Lo que estamos viendo aquí es, tiene que ver con el momento de la proclamación de Fernando VI, el 10 de octubre de 1746. No tenemos imágenes de la solemne entrada triunfal que hizo en Madrid en aquella ocasión, aunque sí les traigo este bellísimo carro triunfal que se montó en Sevilla junto con otros para conmemorar este acontecimiento, la entronización de Fernando VI y, consiguientemente, el inicio de este reinado pacífico y tremendamente culto del que vamos a hablar inmediatamente. Les estaba hablando de Ensenada y de todas esas novedades que introdujo para impulsar la modernización en España. Hoy, sin embargo, no voy a hablarles de estas reformas, sino de otro aspecto igualmente rico y fascinante del reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza, un aspecto al que debemos, en buena medida, su fama de monarcas pacíficos y cultos. Me refiero al auge que dieron a las fiestas reales, las artes escénicas y la música, que bajo su protección y mecenazgo vivieron un momento de extraordinario esplendor y convirtieron a la corte española, como ya se ha dicho, en capital mundial de la música y del teatro. A ese momento de auge y de esplendor corresponde este magnífico cuadro pintado por Francesco Battaglioli y que representa una de las escenas de la ópera Armida Placata, que bajo la dirección y con escenografías de Farinelli se representaron en el Coliseo del Buen Retiro. Tenemos que fueron propiedad del propio Farinelli esta escenografía y esta otra, la primera se conserva en el Museo Nacional del Prado y esta otra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Las otras fiestas, celebradas por los soberanos en sus palacios y sitios reales, se conocían popularmente como las diversiones de los reyes y no solo servían para proporcionar el bienestar y el placer propio de cualquier rato de ocio. Por su carácter público, eran además un ejercicio de poder. Retomo aquí una famosa frase de Antonio Bonet Correa, un instrumento fundamental al servicio de la monarquía para mostrar a la corte y a sus invitados el poder de los reyes, expresado mediante su capacidad para contratar a los artistas más famosos del momento, pintores, escenógrafos, cantantes, músicos y un largo etcétera, así como para derrochar ingenio y dinero en los recursos escénicos más actuales, vistosos y sorprendentes. Al igual que los palacios, las fiestas reflejaban la grandeza del monarca y de su reino, así que no debían escatimarse gastos para lograr el asombro y la admiración de todo el mundo. Así lo manifestó Robert de Cot, arquitecto de Luis XIV, que trabajó también desde la distancia para Felipe V, cuando dijo: «No hay que reparar en el gasto cuando se trata de edificar para grandes príncipes. Es preciso pensar con arreglo a ideas dignas de ellos, que puedan atraerles durante su reinado la admiración de sus vasallos y dejar a la posteridad monumentos eternos de la grandeza y elevación de su genio». El marqués de la Ensenada, primer ministro y hombre de confianza de Fernando VI, hizo suya la máxima de la época «Boato es poder», y no dudó en incentivar la magnificencia teatral en la corte española. La Real Hacienda invirtió en fiestas casi 24 millones de reales durante la década comprendida entre 1747 y 1758, uno de los pocos periodos pacíficos y prósperos de la historia de España. Durante el reinado de los últimos Austrias, se había establecido ya un calendario para las jornadas o desplazamientos temporales del monarca y de su corte a los sitios reales, que formaban en torno a Madrid una verdadera constelación de sitios para el recreo, el descanso y en ocasiones también el retiro. Bueno, no sé si, quizá con esto, aquí está Madrid. Verán ustedes el Pardo, la Casa de Campo, Vacia Madrid, la Zarzuela, en fin, esa constelación que digo de sitios reales. Los Borbones mantuvieron esta costumbre, aunque adaptaron a sus gustos el calendario oficial de los desplazamientos. Así lo cuenta el marqués de la Villa de San Andrés en 1732, cuando dice: «En los primeros días del año sale la Casa Real para el Pardo, a donde pasa la estación rigurosa del invierno y vuelve a Madrid para gozar la Semana Santa el sábado de Ramos. Fenecidas sus funciones, pasan sus majestades a Aranjuez, a donde la primavera es hermosa, fértil el sitio, abundantísima la caza y el terreno deleitable. De allí salen para Balsaín, así que sale San Juan. En este sitio, solo apacible en verano, está la corte hasta que a mediados de octubre sale para el Escorial, de cuyo encantado monasterio, apenas diciembre su nevada frente asoma, vuelven a Madrid para tener aquí las Navidades». Como ven, los reyes pasaban muy poco tiempo en el Alcázar Real y la mayor parte lo pasaban en estas jornadas en los sitios reales. Durante el reinado de Felipe V, la corona añadió a estas posesiones una más, el Real Sitio de San Ildefonso, que todos conocemos popularmente como La Granja, residencia favorita de Felipe V y de Isabel de Farnesio, que lograron edificar al pie de la Sierra de Guadarrama un moderno palacio a la italiana con una vasta extensión de jardines, bosques, fuentes y juegos de agua de inspiración francesa. Tras el fallecimiento de Felipe V, decreció el interés de Fernando VI por este Real Sitio. El nuevo monarca prefirió la amenidad y la cercanía de Aranjuez para sus diversiones y no fue esta la única diferencia que marcó respecto al reinado de su padre. La Guerra de Sucesión, que inauguró el reinado de Felipe V, contribuyó a forjar la fama de este rey controvertido, que se ganó, sin embargo, la admiración de sus súbditos y el sobrenombre de El Animoso. El espíritu combativo del joven Borbón contrastaba con la decadencia de Carlos II, el último Austria español, a quien ven ustedes en la imagen de la derecha, y pronto se consideró la principal virtud de Felipe, ese carácter combativo que marcó buena parte de su iconografía. Sus retratos oficiales abundaron en la consolidación y difusión de esta imagen del rey guerrero.
A pesar de ello, el ánimo del rey se fue enfriando con el tiempo y el heroísmo de los años juveniles dio paso a una actitud melancólica, depresiva y apática, según todos los indicios un trastorno bipolar, con un constante sentimiento de tristeza, desesperanza, timidez, irritabilidad, dolor crónico y desórdenes del sueño, que se acentuó a partir de 1728 y llevó al rey a alejarse de su entorno y a recluirse en sí mismo, olvidando los consejos de su abuelo Luis XIV sobre la importancia y la necesidad de comparecer ante sus súbditos con regularidad y mostrarse ante ellos en todo su esplendor. Muy al contrario, Felipe V adoptó durante su segundo reinado, a partir de 1724, costumbres extravagantes para su propia corte y para su enérgica esposa Isabel de Farnesio, pues se negaba, por ejemplo, a despachar con sus ministros y trastocaba el día en la noche, imponiendo en palacio una insólita y desasosegante inversión de horarios. Durante el día era de noche y viceversa. Con el paso del tiempo se debilitó también la confianza ciega en las guerras como recurso político. Los primeros ministros de Fernando VI, el marqués de la Ensenada y don José de Carvajal, orquestaron un moderno programa iconográfico destinado a buscar la legitimación de la monarquía española y de sus reyes Fernando y Bárbara, no ya en la guerra, sino en la paz. Frente a la imagen del difunto rey de origen francés y carácter belicoso, Ensenada y Carvajal quisieron construir la imagen de un nuevo monarca, español y pacífico. Frente al rey oculto e invisible que había sido Felipe V en las postrimerías de su largo reinado, quisieron forjar la imagen de un soberano accesible y cercano, amigo de mostrarse en público y de compartir su vida y sus aficiones con la corte. Bueno, aquí tenemos una preciosa alegoría de Corrado Jacinto, en el que, alegoría del reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza, que vemos que está presidido por la justicia y por la paz. Y está rodeado también de símbolos que representan la abundancia de bienes que se gozaron en este reinado. Si se fijan, unos pequeños angelotes a la izquierda están destruyendo los instrumentos de guerra, los cañones, etcétera. Es decir, es una imagen simbólica de esa paz y esa prosperidad que tanto alentaron sus ministros. El esfuerzo de ambos y la suma de otros factores permitió construir la imagen de Fernando VI y Bárbara de Braganza, que todavía hoy persiste, una imagen cortesana que era y sigue siendo la encarnación de la felicidad y la prosperidad de la monarquía. Faltos de hijos y reacios a la soledad, los nuevos reyes hicieron de su vida un derroche de abundancia y sofisticación y la convirtieron en una fiesta continua, que siempre transcurría al lado de su corte y ante la atenta mirada y la compañía de sus súbditos. En este sentido, es muy significativa la manera de retratar a la pareja real y a sus más íntimos allegados y colaboradores que introdujo su pintor favorito, Jacopo Amiconi, artista y viajero italiano que permaneció en España desde 1747 hasta su muerte en 1752, siempre al servicio de los reyes. Bueno, les muestro este grabado y les muestro del propio Amiconi, aunque no sé ahora dónde para, porque se subastó en el mercado del arte hace algunos años, este magnífico óleo que representa la misma escena de Isabel y Fernando ante su corte y siempre con esta alusión constante a la música y a las artes escénicas, ¿no? En esta otra pintura de Jacopo Amiconi aparecen retratados algunos de los protagonistas festivos del reinado, como el propio pintor, que vemos aquí con esta bellísima casaca verde, el compositor Metastasio, evocado en el personaje de negro, el cantante y escenógrafo Farinelli, que es quien lleva la casaca rosa, elegantísima, retratado con su perro de compañía y con uno de sus pajes, que es quien tiende la paleta al pintor, a Miconi. En la mano de Farinelli se puede identificar la partitura de Vi conosco Amate Stelle, perteneciente al drama musical Zenobia, que escribió Pedro Metastasio y fue adaptado para ópera por Gaetano Latilla en 1742 y se representó entonces en el Teatro Regio de Turín. En sus retratos oficiales,
Felipe V e Isabel de Farnesio solían aparecer rodeados de sus muchos vástagos y en un salón palaciego dentro de la más aparente y estricta intimidad, en lo que bien podríamos denominar un retrato de familia. Vemos así en este juvenil retrato de Jan Rank, pero también lo vemos en este otro de 43, de Van Loo, un retrato monumental colectivo de toda la familia en el que podemos distinguir fácilmente, sobre todo porque se lo he señalado con un círculo blanco, a Fernando VI y Bárbara de Braganza sentados a la derecha o a la izquierda, mejor dicho, y a la derecha el futuro Carlos III. Por razones obvias, los nuevos reyes eludieron los retratos de familia, recordemos que no tuvieron hijos, y prefirieron mostrarse de forma alegórica como protectores de las artes y las ciencias, en medio de escenarios áulicos, aunque indefinidos, y en un entorno acusadamente artificioso y cortesano, convertido ahora en un elemento fundamental para plasmar la gloria de los soberanos y de su pacífica y culta monarquía. Aquí vemos a la derecha a Bárbara de Braganza como protectora de la música, y en el otro cuadro que preside el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando vemos a Fernando VI como protector de las artes y las ciencias. El gusto actual por este nuevo tipo de retrato podía derivar sin duda del forzado aislamiento al que se vio sometido Fernando durante su niñez y buena parte de su juventud, así como del hecho mismo de no haber tenido hijos y carecer del calor y el amparo de estos. No olvidemos también que los hijos estaban destinados a garantizar la continuidad de la estirpe y para una reina pues realmente no era una buena noticia. Sin embargo, también debe interpretarse como parte esencial del programa que orquestaron Ensenada y Carvajal para renovar la imagen de la monarquía española. Sea como fuere, lo cierto es que durante este breve reinado, de apenas 13 años, se impuso como estilo de vida la fiesta continua. Esto no solo dio lugar al florecimiento de las artes escénicas y la música, que vivieron en la corte española su edad de oro, sino que propició además el resurgir del Real Sitio y Palacio de Aranjuez, escenario favorito de Bárbara y de Fernando. Los monarcas impulsaron la reforma radical del sitio y su ampliación más allá de los límites territoriales del palacio, edificando una ciudad entera que giraba alrededor del rey e introduciendo importantes reformas en los jardines, con plantíos de árboles y paseos que aseguraban que todo el mundo pudiera ver a los monarcas en medio de sus fastuosas, insólitas y cada vez más multitudinarias diversiones. En 1750, Fernando VI aprobó el proyecto de Jacopo Bonavia, que ven ustedes en pantalla, para la ampliación del Real Sitio. Se ponía fin con ello a la prohibición de avecindarse o asentarse en las inmediaciones del palacio. Tienen aquí una imagen de Aranjuez en 1630, una prohibición que estaba vigente desde la época de Felipe II y que solo permitía residir de continuo en el sitio a sus escasos sirvientes y administradores, alojados en las casas de oficios que había próximo al palacio. Las nuevas necesidades de la corte impulsaron a Fernando VI a levantar este veto y a promover simultáneamente la explotación de las famosas y feraces huertas de la Vega del Tajo. A partir del palacio y de sus casas de oficio, Bonavia trazó una ciudad suficiente para acoger los ya frecuentes desplazamientos de la corte al Real Sitio, logrando la inserción de ambos elementos mediante una eficaz planimetría de calles y manzanas en cuadrícula, lo tienen ustedes aquí, y un sistema de amplias avenidas en abanico, las ven aquí, las que van hacia los jardines y las que se adentran más allá de la ciudad, que se prolongaban hasta el río y hasta los jardines y huertas circundantes. Su actuación estuvo marcada por la sencillez y la racionalidad, a lo que debemos añadir la acusada teatralidad de las avenidas radiales que facilitaban la inserción del conjunto urbano en el territorio y de la escenográfica Plaza de San Antonio con su iglesia homónima. Enclavada en las inmediaciones del palacio, esta plaza, que todos ustedes conocen, se convirtió enseguida en el corazón de la nueva urbe y su espacio más representativo, gracias a su planta en forma de U, se lo he señalado en este mapa,
y al uso de un lenguaje arquitectónico moderno y de clara inspiración italiana, acorde con el gusto internacional que habían logrado imponer Felipe V y Isabel de Farnesio en la corte española y que triunfaba ya en las principales cortes europeas. La plaza y la Real Capilla de San Antonio forman un conjunto arquitectónico alegre y de extraordinaria ligereza, con un acusado aire berniniano, evocación del gran Gian Lorenzo Bernini, que se consideraba idóneo para manifestar el carácter festivo del renovado Real Sitio y para sus actuales fines representativos. Bueno, les llamo la atención sobre esas arquerías que, además de dar una gran transparencia y luminosidad a la plaza, permitían ver dentro de ella las inmediaciones con el palacio y los grandes jardines. Los cronistas de la época se hicieron eco de esta novedad y refirieron, cito textualmente, que el señor Fernando VI gustó mucho que hubiese gentes en abundancia durante las jornadas, para que llenando los paseos y los jardines fuesen completas y más gratas las diversiones de sus majestades. Quiso también que los embajadores grandes y otros criados se hospedasen en el Real Sitio de Aranjuez sin incomodidad. La posibilidad de ver y mostrar a los reyes en este ambiente festivo y de pacífico esplendor se convirtió en una finalidad prioritaria del reinado y condicionó, de hecho, la ampliación del Real Sitio. La nueva ciudad, planificada por Bonavía bajo la supervisión directa del marqués de la Ensenada, debía facilitar el alojamiento de la corte en las jornadas reales y estrechar su contacto con la familia real, sobre todo durante las diversiones, que dieron a Aranjuez un auge inesperado, muy diferente del carácter de sitio aislado y restringido que había tenido durante la época de los Austrias. Para entender este nuevo estilo de vida cortesana y sus implicaciones políticas y programáticas, contamos con varios documentos excepcionales. El primero son una pareja de cuadros, obra de Francesco Battaglioli y propiedad del Museo Nacional del Prado, que representan respectivamente, este primero que vemos, la vista del Palacio de Aranjuez, realizada con motivo de la celebración de la onomástica de Fernando VI en 1756. El otro, que vemos inmediatamente, es la vista de Aranjuez con el paseo del cortejo real presidido por Bárbara de Braganza en los jardines del palacio. Bueno, conocemos pocos datos sobre la vida y la trayectoria artística de Battaglioli, pintor italiano de quien ya hemos visto las escenografías hace un momento, que compuso para el Coliseo del Buen Retiro bajo la dirección de Farinelli. Battaglioli trabajó como pintor de los Reales Coliseos del Buen Retiro y de Aranjuez. Su estancia en España se vio, sin embargo, interrumpida bruscamente por la muerte del rey y por la llegada a Madrid de Carlos III, que rescindió inmediatamente el contrato del pintor y forzó su regreso a Italia. En la corte de Madrid, Battaglioli entabló una gran amistad con el insigne cantante Carlo Broschi Farinelli, personaje excepcional que también se convirtió en mecenas y cliente del pintor y llegó a poseer en su colección privada algunas de sus obras, como las dos que hemos visto anteriormente y como estas dos del Museo del Prado que ocupan ahora nuestra atención. En la primera imagen, Battaglioli incluyó una inscripción de esmerada caligrafía para asegurarse la correcta y específica identificación del evento fuera de toda duda. Dice así: vista de la iluminación con que en el delicioso Real Sitio de Aranjuez se celebra el Día de San Fernando, gloriosísimo nombre del Rey nuestro Señor, dispuesto por don Carlo Broschi Farinelli y pintada por Francesco Battaglioli en 1756. En efecto, los cuadros muestran la fiesta de la onomástica del rey en dos escenas consecutivas. Una vista exterior del palacio en el momento en que llegaban las carrozas de los invitados y ya dentro de los jardines el cortejo real presidido por la reina, que aparece cómodamente sentada en un transportín con ruedas. Ven aquí a Bárbara de Braganza. Esperando su llegada, se advierte también la presencia del propio Farinelli, lo vemos aquí y aquí un poquito más grande, al frente de un grupo de músicos. En ambos cuadros, Battaglioli mostró un extraordinario interés por el detalle y pobló las escenas con pequeñas figuras a cuyos rostros y actitudes trató de dar un carácter específico a fin de lograr casi la sensación de estar contemplando un retrato de grupo, una instantánea similar a la de muchas de nuestras fotografías actuales. Redundando en ello,
Los cuadros ofrecen un gusto por lo anecdótico y lo marginal que confiere al conjunto un aire encantador, intimista y casual, si bien se trata de un efecto previsto de antemano y buscado como elemento esencial del recurso narrativo y del objetivo de estas obras, que no pretendían plasmar la desenfadada fugacidad de un aspecto marginal de una fiesta cortesana, sino por el contrario, reforzar ciertos elementos de la fiesta obviados o desatendidos por la iconografía precedente. La precisión en el tratamiento de los jardines y la arquitectura refuerza el carácter histórico y documental de estos dos bellísimos cuadros. Junto a estos detalles destacan otros que pueden pasar desapercibidos y que, sin embargo, dan a las pinturas su auténtico significado simbólico y representativo. En lugar de mostrarnos al rey y a la reina en el transcurso de las fiestas, como era lo habitual, o de revelarnos detalles maravillosos de estos festejos, o de incidir, en fin, en su fastuosidad o en cualquiera de sus muchos aspectos destacables, las pinturas nos muestran la llegada de los invitados al palacio. En virtud de este tratamiento paradójico, los protagonistas absolutos de las escenas son al mismo tiempo intérpretes y comparsas de una fiesta cuyo recuerdo conmemoran. Los convidados son el asunto primordial de ambos cuadros y relegan incluso a un segundo plano a los monarcas y al verdadero artífice e ingenio de la fiesta, el cantante, maestro de ceremonias y director de la escena, Carlo Broschi Farinelli. La Gaceta de Madrid, modernizada últimamente por don Juan de Goyeneche, dio cuenta de cómo fue este multitudinario e insólito espectáculo durante la onomástica de 1752, unos años antes. Dice así: el martes 30 de mayo se celebraron los días del Rey Nuestro Señor en el Real Sitio de Aranjuez con la acostumbrada gala y besamanos, donde fue más numeroso que otros años el concurso de embajadores, ministros extranjeros, grandes y personas de distinción, que fueron de esta villa de Madrid y acudieron de otras partes con tan plausible motivo, y el de ver los festejos dispuestos para aquel día que van a expresarse. Bueno, tal y como relata este moderno periódico, la fiesta de 1752 fue ideada por Farinelli a petición de la reina Bárbara, que le pidió que organizase los festejos de Aranjuez, cito textualmente, sin noticia del rey, deseosa de hacer más plausible la celebridad del día, sorprendiéndole gustosamente con ellos. El éxito fue tal que al año siguiente volvió a repetirse, pero Farinelli añadió al espectáculo un paseo por el río y por el canal en la escuadra del Tajo, una flota de barcos creada a tal efecto y de la que hablaremos inmediatamente. Para entender el renovado protagonismo de Aranjuez, y los cambios que se operaron aquí durante el reinado de Fernando y Bárbara, basta comparar las escenas pintadas por Battaglioli con las vistas que había pintado unos años antes, entre 1720 y 1724, el pintor francés Michel-Ange Guas, Guas, como me ha sonado, que custodia Patrimonio Nacional. Entre la serie les voy a mostrar solamente la vista de Aranjuez con bañista, la vista de la cascada desde el jardín de la isla, la preciosa vista desde el sudeste, con ese artilugio hidráulico en forma de obelisco, y la vista desde el camino de Ocaña. En todas ellas, de una rara y melancólica concepción paisajista, el palacio y el río no están al servicio de la corte ni de los cortesanos, ausentes de la escena, sino de unos simples pescadores, unos labriegos o un bañista. Desconocemos el significado de estos bellos y poéticos paisajes, donde los palacios y sitios reales se conciben como un lugar de encuentro con la naturaleza y con uno mismo, tal y como debió gustar al taciturno Felipe V, que disfrutaba perdiéndose por las arboledas y jardines y entregándose al placer de la caza. Antes de Fernando VI, el Tajo no tuvo el protagonismo festivo y ceremonial que le otorgó este monarca a su paso por Aranjuez, si bien la costumbre de navegar por el río o por el mar de Ontígola, a bordo de preciosas embarcaciones de recreo, se remonta ya al siglo XVI. Según relató en 1804 el gobernador de Aranjuez, Juan Antonio Álvarez de Quindós, en su descripción histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez, dice: ya en 1584 vinieron aquí varios marineros de Portugal para servir en las chalupas de la navegación del rey Felipe II, y después se hicieron nuevas falúas para Felipe III. Más tarde dice: vino una persona real embarcada en góndolas desde Lisboa,
con gran acompañamiento de barcos y músicas, haciendo tránsitos hasta llegar a Aranjuez, donde estaba el rey, que se divirtió mucho con la agradable vista de tantas embarcaciones adornadas de flámulas y gallardetes, músicas y concurso de gentes. Les recuerdo que uno de los grandes deseos de Felipe II fue hacer navegable el Tajo desde Madrid hasta Lisboa, para unir así las dos grandes capitales de la monarquía española en ese momento. Otras veces, continúa Álvarez de Quentós, venían el rey y su real familia embarcados en chalupas desde Vaciamadrid, para lo cual se limpiaba el río y sus orillas. Felipe IV y Carlos II fueron también muy aficionados a los festejos navales en el mar de Ontígola y en el estanque grande del Buen Retiro. Bueno, el mar de Ontígola, que si no lo conocen, fue una laguna artificial que mandó formar Felipe II en Aranjuez y que hoy es una reserva natural de aves, un sitio precioso para pasar una tarde. Según el cronista, ambos, Felipe IV y Carlos II, gustaban de embarcarse, cito textualmente, en góndolas y chalupas muy adornadas, pescando desde ellas y paseando las aguas, desembarcando en el pabellón o cenador que en el año 1625 se hizo levantar en el centro del propio estanque, en el centro del mar de Ortígola, sobre una islilla circundada de barandillas de hierro. Bueno, podemos hacernos una idea de cómo eran estas embarcaciones fluviales gracias a la falúa o góndola que encargó Carlos II a Nápoles en 1683 para surcar las aguas del estanque grande del Buen Retiro y que conserva hoy también patrimonio nacional. Pero volvamos a Aranjuez y a Farinelli, uno de los máximos exponentes del triunfo de la música italiana en la corte de España. Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, que es así como se llamaba Farinelli, era el más famoso cantante italiano y se ha considerado desde siempre, uno de los grandes castrati de la historia de la música. Tras haber debutado en Italia y Viena, pasó algunos años en Inglaterra y unos meses en Francia, donde cantó para Luis XIV, hasta que fue llamado a la corte española por Isabel de Farnesio en 1737, con la idea de levantar el ánimo del apático Felipe V. Solo venía para quedarse unos meses, aunque terminó viviendo aquí en España durante 25 años, hasta 1759. Gracias a él, la música y la ópera vivieron en España su momento de máximo esplendor. Tras la muerte de Felipe V, la nueva reina Bárbara de Braganza, gran melómana y virtuosa clavecinista, se encargó de que el cantante y escenógrafo permaneciese a su lado y le nombró director del Real Coliseo del Buen Retiro. En 1747, Farinelli hizo renovar el edificio y lo convirtió en un teatro moderno, con salas de ensayo, almacenes para los atrezos y, sobre todo, con una gran sala donde guardar la maquinaria imprescindible para montar esas escenografías que hemos visto antes en los cuadros de Battaglioli. Bajo su dirección, abundaron las representaciones musicales durante todo el año, ya fuese en el Retiro, en la Granja o en Aranjuez. Entonces se estrenaron óperas de Pergolesi, de Metastasio, que era gran amigo de Farinelli, y de otros compositores coetáneos, y siempre se contó con las mejores voces y los mejores músicos del momento. En 1758, a la muerte de Bárbara, de la reina Bárbara, Broschi recibió 3 de los mejores claves de la soberana y toda su biblioteca musical, lo que nos indica la alta estima que llegó a gozar de la reina y la estrecha relación que hubo también entre ellos. Pese a todo, al llegar Carlos III prescindió de sus servicios y le otorgó una pensión para que regresase a Italia lo más rápidamente posible. Murió allí en 1782. El interés por la ópera, de todas formas, había llegado a Madrid mucho antes, paradójicamente de la mano de Felipe V y durante las campañas que en el transcurso de la Guerra de Sucesión realizó a Italia. Estando en Nápoles, Felipe V tuvo ocasión de asistir en varias ocasiones a la representación de distintas óperas en el Teatro Real de Nápoles y digamos que sintió una afición de inmediato por este tipo de escenificación musical que inmediatamente quiso traer a España. Tanto es así que en 1703 contrató y trajo a Madrid
una compañía napolitana llamada Los Trufaldines, que pronto desbancó a las compañías madrileñas de los teatros de la Cruz y del Príncipe, lo que contribuyó decisivamente a difundir en la corte española el gusto por la música y la ópera italianas. Esta primera campaña tuvo continuidad gracias al impulso de Isabel de Farnesio, decidida partidaria de una actividad musical a la que atribuyó importantes propiedades terapéuticas para calmar la neurastenia cada vez más acusada de su esposo, de Felipe V. En 1737 trajo a Madrid, ya lo he dicho, a Farinelli, aclamado en todos los escenarios de Europa por su capacidad, según Barbieri, de alcanzar con soltura 2 octavas y media. Felipe V contrató sus servicios, cito una parte del contrato porque creo que es importante, como criado mío, con dependencia solo de mí y de la reina, mi muy cara y amada esposa, por su singular habilidad y destreza en el cantar. Subrayo el interés de esta frase porque cuando Felipe V y Isabel de Farnesio contratan a Farinelli, le contratan para un uso estrictamente privado, restringido a los propios monarcas y sin participación de la corte ni del resto de sus súbditos. La importancia del nombramiento y el trato de favor que se le dispensó en la corte se debieron a las propiedades calmantes que ejercía su canto sobre Felipe V, pues hasta su muerte en 1746, la voz y la compañía de Farinelli constituyeron la única medicina capaz de sacar al monarca de su melancólica demencia, por lo que puede considerarse, tal y como explica el musicólogo Antonio Martín Moreno, uno de los casos, cito textualmente, más singulares y atractivos de la historia de la musicoterapia. Bueno, hemos visto una alegoría de Farinelli y vemos aquí uno de los muchísimos retratos que se hicieron del compositor, del cantante y escenógrafo, en prueba del extraordinario éxito que gozó en su propia época. Tras la muerte de Felipe V, la estrella de Farinelli no se apagó, sino todo lo contrario, pues durante este último reinado se desarrollaría una intensa actividad musical, durante el reinado de Fernando VI, quiero decir, bajo el patrocinio de los nuevos reyes. La razón de este auge es doble. Por un lado, hay que recordar la extraordinaria afición de Bárbara de Braganza por la música, que cultivaba ya desde niña en la corte de su padre, João V de Portugal, personaje de una gran cultura e interés por las artes, a quien en su época describieron como un rey moito romano, muy influido por toda la cultura romana. Bueno, iba a decir que Bárbara de Braganza no fue muy favorecida por la naturaleza, pero quiero que expliquen lo inconveniente de mi comentario. Lo cierto es que ella tuvo viruelas de muy joven y la viruela dejó grandes marcas en su rostro, que nunca aparecen en sus retratos, pero que indudablemente, bueno, no era esto lo que quería poner, sino esto otro. Aún así, bueno, han visto este magnífico retrato de Farinelli, ahora sí, bajo la protección de Bárbara de Braganza y de Fernando VI. Decía que la reina Bárbara acusaba, ¿no?, esa dificultad de tener la cara marcada por las viruelas, ¿no? Al mismo tiempo, como les he dicho, no tuvo hijos, lo cual no es nada beneficioso para una reina. Sin embargo, aprendió a mitigar los sinsabores de esta incómoda situación mediante el disfrute apasionado de la música, de la que no solo fue una oyente culta y disciplinada, sino también una gran entendida y una más que notable intérprete. Su maestría para tocar algunos instrumentos musicales fue reconocida por los cronistas de la época, que alabaron, cito textualmente, su bello estilo y su destreza en componer, tañer y cantar. Desde su llegada a España supo inculcar esta afición a su esposo, que también aprendió a disfrutar del placer de la música. Ya en Portugal, Bárbara de Braganza había contratado los servicios de Domenico Scarlatti, que fue su maestro de clave en Lisboa, y se vino con ella a Madrid, donde enseñó a tocar el clavicémbalo también a Fernando VI, que le apreció, le convirtió en su músico favorito y también en su confidente, lo que le permitió ejercer una notable influencia a Scarlatti durante los primeros años del reinado de Fernando VI. Poco a poco terminaría imponiéndose, no obstante, el criterio de la reina Bárbara, que forzó el desplazamiento de Scarlatti y el triunfo sin rival de Farinelli.
El disfrute de los reyes no basta, sin embargo, para explicar el apogeo que experimentaron la música y el canto durante este reinado, ni la dimensión política y simbólica que adquirieron las fiestas acuáticas ideadas y dirigidas por Farinelli en el Palacio y los jardines de Aranjuez. Para valorar este hecho en toda su magnitud, hay que considerar también las directrices de la política exterior del Marqués de la Ensenada, que inició su carrera en la Intendencia de Marina y nunca dejó de considerar el poder marítimo como la clave del bienestar y la grandeza de la monarquía española, dedicando, de hecho, buena parte de sus esfuerzos a reforzar la marina y los arsenales, materializando una concepción política que bien podríamos resumir con el lema «Armados para la paz». Vuelvo a ponerles este retrato de Ensenada y llamo ahora su atención sobre este detalle en el que detrás de esta monumental arquitectura clasicista se ven estos barcos de la flota española en la que tanto interés puso Ensenada. Ensenada era consciente de la inmovilidad de los reyes, que casi nunca se alejaban de las inmediaciones de Madrid y, desde luego, nunca se acercaron a la costa para conocer de cerca los adelantos de suministro en los nuevos arsenales de Cartagena o del Ferrol que acababa o estaba levantando en este momento, o para verificar el progreso de sus innovadoras propuestas sobre la modernización de la Armada. Por ello, orquestó con ayuda de Farinelli una serie de festejos acuáticos en Aranjuez. En estas fiestas, concebidas con un lujo extraordinario y un acusado y moderno sentido del espectáculo, todo el protagonismo recaía en la llamada Escuadra del Tajo, una flotilla de barcos de recreo en la que los reyes, acompañados de su séquito y con Farinelli al lado, paseaban por el río. Además de su esplendor, los del censos del Tajo tenían un acusado y controlado simbolismo, pues las embarcaciones reproducían a una escala reducida y con las lógicas variantes de su carácter lúdico los elementos básicos de la política naval de Ensenada, centrada en renovar la flota española y el poder de sus buques de guerra. La feliz conjunción de Ensenada y Farinelli convirtió a Aranjuez en una metáfora de la política exterior de la monarquía española. La imagen de un rey, los juegos náuticos en el Tajo, evocaban la imagen de un rey pacífico, pero atento a sus defensas militares para poder mantener la primacía política y marítima que le disputaban ahora otras potencias europeas, especialmente Inglaterra. Atentos a este doble juego de significados, Ensenada y Farinelli unieron sus esfuerzos para dotar a las diversiones regias de un mensaje político fácilmente comprensible por los cortesanos, los grandes, los diplomáticos y todos aquellos invitados que disfrutaban del espectáculo y contribuían con su presencia a enaltecerlo y a reforzar su significado simbólico. Consciente del carácter propagandístico de las fiestas náuticas de Aranjuez, Farinelli se valió de todos los recursos a su alcance para llamar la atención del público, reforzando el carácter caprichoso y la espectacularidad de unas fiestas cuya descripción todavía hoy nos asombra. Así relató el propio Farinelli, les voy a poner otra vez la Escuadra del Tajo, dice, así relató el propio Farinelli en 1754 cómo había sido la inauguración de esta flotilla. Dice, la fama de las embarcaciones en paraje tan distante del mar, su hermosura y obras que para su conservación se hicieron, aumentó notablemente el concurso de todas las gentes en este real sitio. Todas deseaban con impaciencia verlas. Bueno, y yo creo que no era para menos. Todo empezó, como sabemos, en 1751, cuando Bárbara de Braganza pidió a Farinelli que organizase en secreto los festejos por la onomástica de Fernando VI en el Palacio de Aranjuez. Al año siguiente, el cantante añadió, ya lo he dicho, al espectáculo un paseo por el río a bordo de la Escuadra del Tajo. Bueno, les pongo este magnífico retrato porque Farinelli se hace retratar con una imagen de la Escuadra del Tajo en el horizonte, ¿no? Dice, al año siguiente el cantante añadió la Escuadra del Tajo, una flotilla formada bajo la supervisión de Ensenada y compuesta por 15 naves de recreo, entre ellas la fragata San Fernando y Santa María, los jabeques Orfeo y Tajo y la falúa real que estaba, dice Farinelli, decorada a la chinesca.
Junto a las respectivas tripulaciones iban a bordo varias orquestas e intérpretes para amenizar el recorrido. Cuando caía la tarde se iluminaban más de 20.000 fanales repartidos por los jardines, fuentes y cenadores, así como por la orilla del río, los puentes y las naves, multiplicando sus destellos en el reflejo del agua. A continuación se quemaban castillos de fuegos artificiales ideados también por Farinelli. Y concluía el espectáculo con una descarga de artillería desde las 3 embarcaciones principales. Los decorados para esta maravillosa fiesta anual los realizaron el propio Antonio Battaglioli y el vedutista Antonio Joly, que también estaba en España y que es autor de varias representaciones del Palacio de Aranjuez con la flota del Tajo, lo que nos indica la popularidad de estas fiestas y la fama que adquirieron dentro y fuera de España. Ven este cuadro del Palacio Real de Aranjuez con la flota, la escuadra del Tajo, de la que he extraído 2 detalles. Se encuentra en el Palacio Real de Nápoles, pero no es el único. Vemos también este otro, también de Antonio Joly, en el que ven que se aprecia con mucho mayor detalle la nueva población de Aranjuez, pero se sigue dando importancia a la flota del Tajo. En este caso nos permite además contemplar el embarcadero de donde partían y que veremos un poco más adelante. Desde la inauguración oficial de la escuadra, las fiestas acuáticas celebradas cada 30 de mayo revistieron un gran esplendor. Farinelli describió el complejo ceremonial y los detalles de las primeras fiestas en el bellísimo manuscrito iluminado que regaló al rey y del que proceden los dibujos que hemos visto antes, como recuerdo de estas jornadas festivas y como fiel reflejo de su magnanimidad. También compuso este manuscrito, que está en la Biblioteca Real. Ven ustedes la portada y la imagen en la que el propio Farinelli se representa a sí mismo haciendo entrega a los reyes del propio manuscrito. Digo que, aunque algo extensa, voy a leerles la minuciosa descripción del descenso del Tajo que incluyó Farinelli en este libro, cuya elocuencia además evita cualquier otro comentario. Dice Farinelli: el día de San Fernando de 1752 fue igualmente célebre que el año anterior. Se habían construido aquí una fragata de remos y 2 jabeques. El jabeque es una embarcación de 3 palos, lo ven aquí, con velas latinas que también podía navegar a remo, que se aparejaron, sigue diciendo Farinelli, pertrecharon y equiparon con la mayor propiedad, habiéndose traído de Cartagena la marinería necesaria para sus maniobras y para el uso de la artillería que montaban, y que consistía en 16 cañones la fragata y en 12 cada uno de los jabeques, todos de bronce. Se puso a la fragata el nombre de San Fernando y Santa Bárbara, por razones obvias. Tenía su costado dorado de popa a proa, y 3 cofas de mayor, trinquete y mesana, empavesadas con rica tela de oro guarnecida con galón y fleco de plata. Dice igual que la carroza del Alcázar. Bueno, la comparación de la falúa real con la carroza del Alcázar no es ni mucho menos inocente. Dice cuyos adornos, se refiere a la carroza del Alcázar, y otros jaeces la hacían sumamente vistosa. Las tripulaciones de todas las embarcaciones, vestidas según su profesión, con tanto gusto como magnificencia, daban el último realce al lucimiento de la escuadra. Estas embarcaciones se situaron el citado día 30 a las 6 de la mañana, dice Farinelli, en el río Tajo, y paraje que las pudiera descubrir el rey luego que se asomase a los balcones desde Palacio. No tenía su majestad noticia de este armamento, habiéndose dispuesto con esta precaución por orden de la reina, para que con la sorpresa causase mayor satisfacción. Hecha la señal para que se acercasen a Palacio, lo ejecutaron con la mayor prontitud, llevando la vanguardia a la fragata, que al paso saludó a su majestad, primero con la voz 7 veces y después con 15 cañonazos, y quedó amarrada donde había de permanecer. Lo mismo practicaron los jabeques sucesivamente. Siguió la música de las 3 embarcaciones y a la 1 del día pusieron todas sus toldos. A las 6 bajaron los reyes al jardín y pasaron a ver de más cerca las embarcaciones. A esta diversión siguió a las 9:30 de la noche, la del drama titulado El nacimiento de Júpiter, compuesto por Metastasio, para el que se dispuso un teatro muy lucido y propio del asunto en la sala baja del Palacio de Aranjuez, destinada a semejantes funciones. No tenemos imagen de esta obra, pero sí les muestro, dentro del manuscrito que compuso Farinelli,
estos dos dibujos suyos en los que muestra las escenografías que montó para el Real Coliseo del Buen Retiro y que nos pueden dar una idea de las que se montaron para el de Aranjuez. Acabada la representación y abierta la puerta de cristales que desde la misma sala dirigía a la entrada principal del jardín, vieron los reyes los fuegos de artificio que estaban preparados en aquel paraje y luego salieron a pasear el jardín para ver la gran iluminación. Superaba esta en mucho a la del año anterior, así por el mayor número de luces, pues pasaban de 60.000, como por la novedad y buen orden de su distribución, pues todas eran transparentes y primorosamente pintadas. Nosotros hoy no nos hacemos idea de lo que era hacer con vidrio soplado estos fanales de luz en forma de jarrón, que sumaban, como acabo de leer, más de 60.000. Dice, con que hacían juego, dice, había también arcos triunfales con que hacían juego 90 pedestales. Sobre cada uno de estos y los de todas las barandillas del jardín, los pueden ver aquí, había un farol corpóreo transparente en forma de florero y seguían otros muchos de diferentes colores que con la mayor simetría y arte figuraban las delineaciones del jardín, sus cuadros, calles, muros y fuentes y todo lo que alcanzaba la vista en las dos orillas del río. En fin, yo les pediría por un momento que cerrasen los ojos. Seguro que muchos de ustedes han estado en Pedraza, en esa famosísima Noche de las Luces. Intenten imaginar cómo era de noche los jardines de Aranjuez con todas esas luminarias, más de 60.000, que harían indudablemente feliz al alcalde de Vigo, dibujando los parterres, los puentes, las calles, los jardines en general, en fin, en un espectáculo verdaderamente impresionante. Concluye Farinelli. Formaba así toda la iluminación el más delicioso objeto que pueda ofrecerse a la vista, dándole el último punto de perfección la fragata y jabeques, que igualmente estaban iluminados, así como el puente de barcas, con tan vistosa correspondencia en el agua por la reverberación de las luces que parecía, dice, un volcán toda aquella parte del río. El argumento invariable de estas fiestas consistía en un recorrido por el Tajo, alternando el simple placer de la navegación con la caza, la música de la orquesta, el canto de algún aria de Farinelli, generalmente cantaba 2 piezas en cada recorrido, y por último el desembarco en el Sotillo iluminado. La teatral iluminación de este parque arbolado, que ven ustedes en la imagen, revestía también una extraordinaria importancia en el desarrollo de estas fiestas fluviales, pues a instancias de Farinelli se aprovechó este marco natural para emular la formalidad y el esplendor de las famosas y tradicionales luminarias a la italiana. Así, por ejemplo, en la fiesta de 1757, un año antes de la inesperada muerte de Bárbara de Braganza, la iluminación del Sotillo se compuso de 40.000 luces sueltas y en faroles, según descripción del propio cantante y maestro de ceremonias. El primer embarco y el último desembarco revestían un interés especial por su solemnidad, pues iban acompañados con salvas de artillería. El recorrido total del río sumaba unas 4 millas y su duración era aproximadamente de 2 horas. Por lo general, la diversión empezaba en el embarcadero de arriba, a donde llegaba la alegre comitiva en carroza por la calle de la Reina. Desde allí, por aquí vendrían, desde allí la escuadra descendía siguiendo el curso del río y bogando suavemente. Mientras cantaba Farinelli, lo cual sucedía siempre cuando se navegaba aguas abajo, se detenían los remos de todas las naves para no disturbar la bella voz del castrado. A fin de completar el significado alegórico del paseo fluvial y su mensaje político sobre la importancia y la necesidad de la Armada, cerca del Sotillo se levantaron los edificios del Arsenal para albergar los cuadros y la marinería de la escuadra, componiendo así una simbólica representación de los grandes arsenales de Cartagena y el Ferrol, cuya construcción había impulsado el propio Ensenada como parte esencial de su ministerio político. A este respecto vuelve a informarnos Álvarez de Quindós. Dice, en el río Tajo dispuso su majestad unas falúas y barcos pequeños, bellamente ejecutados y adornados para embarcarse en ellas, haciendo venir de Cartagena un maestro constructor, carpinteros de ribera, calafates y operarios, y todas las cuerdas, aparejos y demás necesario, y asimismo maestre, contramaestre y marineros que dirigiesen las maniobras en el agua y banderas para su empavesado. En el pabellón que había en el Sotillo, dice que hoy es el Jardín del Príncipe, desde el tiempo de Fernando VI se arregló un muelle para embarcadero de su majestad
Y siguiendo el rey con este particular gusto, se ha aumentado el muelle y se ha hecho de cantería bastante capaz, con baterías a uno y otro lado de cañones de 12 y de 4, estacada a la parte del jardín y dentro de ella el cuartel para los artilleros de tierra que las sirven. Y continúa, que aunque no tienen la magnitud de los barcos que surcan los mares, dice Álvarez de Quindós, he oído decir a algunos marineros que podría hacerse en estos cualesquier viaje a la América. Para su construcción y conservación se ha hecho en el Soto del Rebollo, dice, frente al Jardín del Príncipe, una casa grande con astillero y todos los talleres y almacenes necesarios, habitaciones para los empleados y para resguardar en los inviernos las embarcaciones. Continuando el venir desde Cartagena todos los años los operarios y marineros precisos. Quiero con esto hacerles ver el empeño que se puso en que cada año se renovase la flota e hiciese ese magnífico espectáculo rememorando, la renovación de la Armada Española. Delante del embarcadero, dice, se forman estos buques los días de gran gala y a presencia del rey hacen saludos los marineros, primero a la señal del pito diciendo «Viva el rey» y después con la artillería, y es particular diversión de su majestad y muy grande el concurso de gentes que acude a verlas. Todavía hoy podemos disfrutar del embarcadero con su muelle y de los pabellones, como podemos ver en esta serie de 4 fotografías que les muestro rápidamente. Bueno, aquí vemos desde el río el embarcadero. Aquí vemos el embarcadero desde el propio embarcadero, otra vez, y aquí vemos esos pabellones, hoy ya muy remozados, que se hicieron para la marinería, para guardar las naves fuera de temporada, por así decirlo, etcétera. Además de las vistosas embarcaciones y el resplandor de la iluminación, la música era esencial en el descenso del Tajo. En la góndola real iban 8 músicos, un violón, 2 violines, 2 trompas y 2 oboes, que interpretaban sinfonías durante la marcha y acompañaban las arias de Farinelli. Otros 15 músicos iban embarcados en la fragata. El canto prodigioso del castrado era uno de los principales atractivos de estas excursiones, aunque no se producían todas ellas, sino que dependía del estado del tiempo y también de la predisposición del cantante, porque si no estaba predispuesto, aunque estuviera dispuesto, Farinelli no cantaba. Además de otras circunstancias, ¿no? Otro aliciente del descenso, también muy del agrado de los reyes, era la caza, que los soberanos practicaban desde el agua y sin necesidad de abandonar el barco. Desde las orillas del río, los ojeadores y los monteros acorralaban las piezas contra el agua, donde encontraban la muerte a manos de unos reyes cómodamente sentados en sus puestos, sin tener que afrontar el peligro de ser embestidos por los jabalíes azuzados desde la tierra. La voluntad y la estrategia política de Ensenada afloran en los intencionados comentarios que incluyó Farinelli en su manuscrito para destacar la originalidad de algunas embarcaciones. Les recuerdo el comentario sobre la góndola real y su semejanza con la carroza del Alcázar, o la semejanza de otras embarcaciones con barcos de guerra, como era el caso de las fragatas. Su insistencia en estos aspectos, que rebasan el carácter recreativo de las naves, es un síntoma inequívoco de la intención de Ensenada de evidenciar la pujante capacidad de la Armada Española y de los nuevos astilleros auspiciados por él. El resultado de estas singulares fiestas fue una rara mezcla de refinamiento, vistosidad y alegoría política difícilmente igualado en otras cortes europeas. Los espléndidos festejos montados por Ensenada y Farinelli para Fernando VI y Bárbara de Braganza empezaron a declinar con la muerte de la reina en 1758, cuando se desataron nuevamente las habladurías acerca de la íntima confianza que hubo entre la soberana y Farinelli, que pronto se convirtió en blanco de todas las intrigas. Sin el apoyo moral y psicológico de su amada esposa y compañera, se acentuó la neurosis de Fernando VI, que acabó sus días rematadamente loco y aislado en el castillo de Bellaviciosa de Odón. Antes había caído en desgracia el propio Ensenada, víctima de la envidia y la conspiración de los anglófilos, así que estaba echada la suerte de Aranjuez, de la escuadra del Tajo y de sus máximos responsables y protagonistas. El director y escenógrafo Farinelli, como ya he dicho, fue despedido de la corte y enviado a Italia por Carlos III, poco amante de la música y ferviente apasionado de la caza, a la que se entregó sin reservas.
Con la muerte de Fernando VI y la llegada de Carlos III, Aranjuez no sucumbió del todo, aunque la flota del Tajo perdió protagonismo y pasó a ser un mero entretenimiento para la diversión del príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, desprovista ya del carácter simbólico y representativo que le otorgaron Ensenada, Farinelli y los propios soberanos y, desde luego, sin su irrepetible belleza y majestuosidad. Muchas gracias.